El anuncio de posponer las actividades sociales concretó el temor de tener que hacer una pausa obligada en las correspondientes a la industria del entretenimiento, en especial de la música. Un ejemplo, el Auditorio Nacional es el recinto más emblemático de México, donde estrellas nacionales e internacionales se han presentado con éxito, con un aforo de hasta 10,000 asistentes. Tan solo en un show, las entradas oscilaban entre los 10,000 y 15,000 pesos por persona en sus lugares más exclusivos, mientras que los asientos más económicos podían costar desde 500 pesos, dependiendo del artista, y esto en una sola fecha, reportando en promedio hasta en una semana 14 presentaciones. De esta forma es como familias completas podían vivir gracias a la industria de la música. Cantantes, músicos, bailarines y todos los que no se ven, pero que se encuentran detrás del escenario, como iluminadores, sonidistas, personal de montaje, técnicos, limpieza y cientos más. Porque los artistas somos la cereza del pastel, pero el pastel está hecho de muchísima gente, de técnicos, de cargadores, de mucha gente, la gente que cuelga las lámparas, que no necesariamente son ingenieros y son chalanes, son gente que ayuda al mundo del espectáculo. O sea, un escenario se monta con gente que trabaja verdaderamente como animales para armar un escenario que pesa toneladas, que hay que guardarlo en una caja de tráiler. O sea, realmente son mucha gente que vive al día, que son freelance, que no tienen, no están a sueldo y que trabajan por un evento nada más. Y hay gente que trabaja 1 o 2 eventos al mes, y ahorita pasarse 20 meses sin eventos, la verdad es una tragedia. Fue aquí, en este lugar. Teníamos shows 12, 13 y 14 de marzo del 2020, y el 14 por la mañana nos avisaron que ese día ya no habría show, hasta nuevo aviso. Lo cual, bueno, en todos los medios se manejó 2 semanas, 4 semanas, pero para serte honesto, yo sí fui muy frío y sí pensé que esto duraría cuando menos un año. Entonces me tomó exactamente aquí, en este preciso lugar, aquí donde estoy sentado, y al día siguiente regresé a casa y bueno, pues un poco con cierta incertidumbre y tristeza, porque al final de cuentas mi trabajo pues es el 90% de mis ingresos, y el parón pues sí me vino a afectar bastante. Pero jamás pensamos que de un día para otro lo íbamos a tener sobre nosotros, y que aparte iba a influir de una forma tan grande y tan desmesurada sobre lo que son nuestra fuente económica principal, que son los conciertos. Entonces, apenas a un día de salir de gira, todo se canceló. Yo, por mi parte, pensaba que iba a ser algo muy parecido a lo que fue el H1N1, el cual lo viví aquí en México. 1 mes y medio, 2 meses tal vez, pero pasó y pasó y pasó el tiempo, y fueron sumándose los días y la desesperación y la depresión. Wow, fueron momentos bien difíciles. El contexto de la situación de la industria global de música grabada tenía ingresos por $20,200 millones, un 8.2% más que el año anterior, impulsada por un aumento del consumo en streaming. De acuerdo al informe de música global de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, México tuvo un crecimiento del 17.1% en su sector previo a la pandemia. El impacto económico fue bastante significativo, pero necesitas entender cuáles son las fuentes de ingreso que tiene la industria económica. Por un lado es la distribución de derechos de música, que esto puede ser a través de plataformas digitales, puede ser también a través de producto físico, pero hay otras fuentes de ingreso que están ligadas a otras actividades. Una de ellas es los eventos en vivo, otro de ellos es lo que se llama comunicación pública, que es la música que se escucha en establecimientos comerciales
y que es una herramienta para que estos establecimientos generen un ambiente y atraigan clientela. Y otro de los ingresos es la utilización de música, por ejemplo, para comerciales, para películas, lo que se llama comercialización. En el caso de la distribución de música a través de plataformas, no se vio afectado, al contrario, se incrementó un poco el consumo de esta música. Por ejemplo, eso se vio afectado significativamente. Eventos en vivo pararon de 100 kilómetros por hora que iba la industria de eventos en vivo a 0 a partir de la tercera semana de marzo. Con este background, regresemos al planteamiento inicial. ¿Qué pasó con la industria musical una vez que el COVID-19 llegó a México? Nosotros tuvimos que cerrar estas oficinas donde estamos el 13 de marzo. Teníamos aproximadamente 124 conciertos echados a andar de todos los diferentes artistas. Se venía un caos entre el regresar boletos, entre el avisar a los empresarios, al público en general. Venía un caos, algo difícil que yo creo que con ninguna certificación, diplomado, carrera o maestría te explican qué hacer en una pandemia cuando te cierran absolutamente todo. No nos vimos tan alterados ni en el tipo de ingresos, ni en no tuvimos ningún lanzamiento, por ejemplo, ¿no? Es una industria que no paró, pero son de las pocas industrias que no pararon, ¿no? Yo creo que es esta, la de las plataformas de video también, es más, aceleraron su consumo porque la gente estaba en casa y en nuestro caso tuvo que ver también un poco eso, ¿no? La gente seguía escuchando música y te puedo decir que para algunos sectores y algunos géneros incluso aumentó, ¿no? O sea, pero tuvimos que adaptarnos a la forma de promoción porque pues, todo tenía que ser digital, ¿no? Y además nos tocó en un momento donde las plataformas digitales explotaron. Te puedo contabilizar desde marzo del año pasado al presente, no hice una sola producción. No hubo, cuando hablo de producción, hablo de proyectos completos, no de un streaming o un video para publicar en las redes. Eso sí, he hecho mucho de eso. Pero eso, bueno, primero no es muy retribuible y tampoco trascendente. Yo opté por empezar a vender equipo de transporte. Vendí 14 trailers que teníamos, que me había costado mucho trabajo irlos juntando con sus cajas. Luego seguí vendiendo vehículos de la empresa, vehículos más medianos. Mi carro, yo llevo 2 años sin carro. Yo fui el primer carro que se vendió antes de los camiones fue el mío. Llevo desde ese día hasta hoy que no tengo carro y de lo cual estoy orgulloso y estoy feliz porque todos los días me acuerdo. Pude mantener a toda la plantilla 11 meses, 134 personas, mucho dinero, muchísimo dinero. A los 11 meses tuve que abortar la misión porque no se veía claro y ya no había más que vender y no quise tocar el equipo porque iba en deprimento de los mismos técnicos, o sea, de la misma gente que trabajaba conmigo. Si algo había que salvar, era el equipo para poder volver a reincorporarnos. Ese fue mi caso. Enormemente. Teníamos muchos eventos ya con anticipos, con compromisos ya económicos. Desafortunadamente, pues muchos de ellos se tuvieron que cancelar porque eran para eventos específicos, otros se pudieron posponer, pero muy triste porque la verdad, primero cuando nos pusieron en espera, pues era una amenaza puede ser que hasta 3 meses, el peor escenario, pero cuando llegaron los 3 meses se fue a 6 meses, luego a 9 meses, luego a 12 meses,
Y luego ya vino la tercera ola y que nos vino a complicar todo horrible. Saber que no estás produciendo y te estás comiendo los ahorros no es nada fácil. Fueron como unos 4 o 5 meses desde que arrancó la pandemia y fue encierro total hasta que arrancamos con el proyectito del restaurante. Y eso fue un alivio, sobre todo mental, en el sentido de que psicológicamente estás haciendo algo, tu cerebro está funcionando, estás enfocado en una cosa, el día se te pasa rápido. Cuando no tienes nada que hacer, el día puede durar una eternidad. Las pérdidas totales de la industria entre marzo y junio de 2020 superaron los 500 millones de pesos, de acuerdo con datos de la encuesta Música México Impacto COVID-19. Lo que económicamente deja el entretenimiento es mucho. Son muchos puntos o factores que influyen en todas las ramas del entretenimiento. La gente lo está extrañando. Por eso cada vez que se abre, la gente afluye y se llenan los lugares. O sea, es imparable porque la gente extraña. Pues estábamos entre ver de dónde conseguíamos dinero para subsistir, para sobrevivir, y por el otro lado teníamos gente muy deprimida. Gente de aquí perdió a familiares muy cercanos. Entonces fue fue un año y medio bastante complicado. Llegó el momento en el que dijimos, ¿qué hacemos? Porque aguantamos 2 meses, aguantamos 3 meses, aguantamos 6 meses, ahora vamos a empezar a sacar nuestros ahorros. No es una compañía que podía cerrar y ya. Teníamos miles de boletos, cientos de miles de boletos vendidos, muchísimos compromisos con mucha gente, empezando por nuestros artistas también. En este caso, nos tomó muy mal parados, sinceramente, porque estábamos muy invertidos, habíamos hecho varias compras muy fuertes en los meses anteriores, por ejemplo, pensando en que el mundo de los festivales estaba creciendo enorme, y bueno, compramos 2 estructuras monstruosas, ¿cómo se llama?, para los festivales, que costaron muchísimo dinero, y eso fue nada más un año antes de la pandemia.